Una de las cosas que me gusta hacer es saber cómo se hacen las cosas. Cómo es el proceso para construir, para armar cosas que de repente vemos en la vida diaria, pero que no siempre sabemos cómo se confeccionan. Recuerdo que he visto algunos programas que tratan acerca de los procesos para ensamblar carros. Y esos programas tienen que ver con estas fábricas impresionantes que combinan tecnología de punta con personas altamente capacitadas para poder armar piezas sueltas, pero que luego terminan siendo un automóvil. Y los procesos van tal vez con brazos robóticos que traen el chasis del carro, solo el esqueleto del carro, por llamarlo así. Lo colocan en un lugar y que luego aparece el motor por otro brazo mecánico que lo instala en el lugar correcto. Y hay personas haciendo un trabajo muy preciso de apretar tuercas y ajustar aquellas piezas sueltas al chasis del automóvil. Poco a poco van trayendo las partes de la carrocería y entonces el carro va tomando forma, pero todavía faltan detalles. Y aparecen entonces partes del interior del carro, los asientos, las alfombras, el tablero. Y todo aquel proceso es hecho de forma perfecta, tanto por máquinas como por personas que saben qué hacer en qué momento del proceso. Al final el resultado es un automóvil impresionante que termina después de aquel proceso de ensamblaje como el resultado de toda aquella operación. Hay otro tipo de imagen que tengo en mi mente relacionada con carros, pero es distinta completamente y es la de un automóvil que va encima de una grúa. Un automóvil chocado totalmente, ¿verdad? Por adelante, por atrás, que va encima de una grúa siendo conducido hacia un taller. Probablemente el golpe en aquel automóvil ha sido tal que la aseguradora en el país de origen determinó daño total de aquel carro. O sea, el dueño de ese carro no va a tener que repararlo, sino que le van a dar un carro distinto porque ese ya no se puede reparar. Esos carros son los que mandan a El Salvador y aquí lo reparan y en esos carros andamos nosotros, ¿verdad? Pero imagínense la imagen de ese automóvil encima de la grúa chocado, entrando por las puertas de un taller y hay gente ahí esperando que se desmonte aquel vehículo que en otro momento se determinó que estaba totalmente arruinado y es puesto este carro en un taller donde hay otros carros también en condiciones similares, en proceso de restauración, de reparación. Y encontramos diferentes momentos de ese proceso en esos otros vehículos y el carro va llegando. ¿Cuál de estas dos imágenes creen ustedes que se aplica o se parece más a la experiencia de la iglesia? Esta planta perfecta de ensamblaje donde están aquellas piezas sueltas y personas expertas están tomando esas piezas para finalmente convertirlas en un automóvil impresionante. O esta otra imagen de un carro que llega en malas condiciones y entra por las puertas del taller donde hay otros carros en similar situación y comienza a ser reparado. ¿Cuál de ellas creen que se parece más a la experiencia de la iglesia? ¿La primera o la segunda? Pues a menos que ustedes vayan llegando hoy por primera vez acá a la iglesia, ¿verdad? O tengan un par de semanas de venir, los que ya tienen más tiempo dicen, no, la segunda se parece más. Esa experiencia en la cual entramos todos por esa puerta, incluso esta mañana, con cosas rotas en nuestra vida. Entramos por esa puerta con situaciones del pasado que siguen atormentándonos, o situaciones del presente que son un conflicto grande en nuestra vida. Entramos por la puerta con heridas, con dolor, con ansiedad, con preocupaciones, con situaciones que están complicadas en nuestro entorno de vida, así entramos. Y muchas veces nosotros al entrar por esa puerta en esas condiciones, quizás esta mañana fue así, vemos alrededor y observamos a otras personas que están acá y las vemos y pensamos, qué suerte tienen, que tienen una vida pues al parecer muy ordenada, muy buena. Qué suerte tienen porque sus matrimonios lucen bien, sus familias lucen bien, la relación de ellos con sus hijos parece ser muy buena, pero mi situación no es igual. ¿Saben una cosa? Todos estamos acá porque tenemos cosas rotas en nuestra vida. No teníamos cosas rotas en nuestra vida, las tenemos todavía. Y no importa cómo luzcamos o cómo aparentemos lucir ante otras personas, sabemos que en nuestro interior hay cosas que no están en el lugar correcto. Tengo dos cosas para decirles. La primera, Dios quiere restaurar nuestras vidas. Dios quiere tomar nuestras vidas así como están y repararlas. Si quizás en algún momento se ha diagnosticado daño total, no hay más que hacer en esa situación particular de nuestra vida, pero Dios dice, sí, hay algo que puedo hacer y quiero repararlo. Y la segunda cosa para decirles es que Dios usa en este proceso de renovación y restauración dos cosas. Número uno, usa la cruz.
El sacrificio de Cristo es lo que de verdad restaura la vida de una persona, lo que de verdad restaura la relación rota de esta persona con Dios, lo que de verdad restaura el valor, la identidad y el propósito de una persona es la cruz de Cristo. Entonces en la cruz hay restauración, en la cruz hay solución a los problemas más importantes de la vida de una persona. Pero también, aparte de la cruz, y no como algo complementario, en el sentido de que hay que añadir algo a la cruz, sino como en función práctica, Dios usa también la comunidad de creyentes para restaurar cosas en nuestra vida. Y esto es algo importante de decirlo porque muchas veces pensamos que lo que Dios va a hacer en nuestra vida lo va a hacer Él directamente, y sí lo va a hacer directamente, pero muchas veces lo va a hacer usando a personas que son parte de una comunidad de creyentes como nosotros también somos, y Dios va a usar esas personas en este proceso de restauración de nuestra propia vida. El pasaje que se leyó en esta mañana en Colosenses capítulo 3 está justamente en la parte de la carta en la que el apóstol Pablo está hablando acerca de cuáles son los resultados de estar en Cristo. Los primeros capítulos de la carta han sido ocupados para hablar acerca de las riquezas de Jesús y del Evangelio. ¿Qué es lo que Jesucristo ha hecho? ¿Qué es lo que Jesucristo ofrece en el Evangelio, en las buenas nuevas de salvación? Pero del capítulo 3 en adelante comenzamos a ver cuáles son los resultados prácticos de estar en Cristo. Y entonces encontramos que uno de esos resultados tiene que ver con una vida nueva. Una vida que ya no se caracteriza por el pecado, sino que se caracteriza por la justicia del nuevo hombre. Veíamos la semana pasada que esta nueva vida en Cristo también tiene que ver con cómo nosotros podemos incorporar en nuestra propia vida interior algunas características que se parecen más al carácter de Jesús. Pero ahora encontramos en el capítulo 3, no solamente en el versículo 16 y 17, sino antes, un elemento también que es parte de esta nueva vida en Jesús, de esta nueva experiencia de ser creyente, se tiene que ver con una experiencia de comunidad. Hasta este momento ya 3 veces se ha mencionado una expresión que es una expresión bien común en el apóstol Pablo, en sus cartas y también en otros autores del Nuevo Testamento. Es la expresión los unos a los otros. Si quieren ver las primeras 2 veces en las que aparece esta expresión, pueden ver el versículo 13, Colosenses 3:13, cuando el apóstol Pablo dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces aquí encontramos en el versículo 13 las primeras 2 alusiones a esta expresión los unos a los otros. La tercera vez está en el versículo 16. Como se leyó, dice acá la Escritura, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Quiere decir que para el apóstol Pablo y para Dios, por supuesto, la experiencia de ser cristiano no es una experiencia que se desarrolla en soledad, en solitario. Por supuesto, hay tiempo para la soledad. Hay tiempo para cultivar una vida de devoción a Dios en soledad. Pero no quiere decir que la experiencia de ser creyentes deba ser una experiencia que se viva en soledad, desconectados unos de otros. Y por eso entonces esta expresión los unos a los otros nos habla del valor que tiene la comunidad en el diseño de Dios para cumplir los propósitos que Él tiene en la vida de las personas. Por eso entonces esta mañana me gustaría que habláramos de 2 cosas fundamentales en el pasaje que hemos leído. La primera es de una condición o responsabilidad personal que cada creyente tiene. Y vamos a ver eso en el versículo 16 cuando dice el apóstol Pablo, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Cada creyente tiene la responsabilidad, porque esto es un mandato, de permitir que la palabra de Cristo habite en nosotros de forma abundante. Fíjense que el verbo acá del versículo 16, cuando dice la palabra de Cristo more en vuestros corazones, la palabra tiene que ver con residir, tiene que ver con vivir permanentemente ahí. Da Pablo a entender entonces que el propósito de Dios no es que simplemente la palabra sea un visitante eventual en nuestra vida, con cortas visitas, que la palabra viene y se va, que la palabra llega por un momento y luego se va. No es ese visitante eventual, es un residente permanente en nuestros corazones. Cuando nos preguntan usted dónde vive, no damos la dirección de la oficina, ¿verdad? Aunque algunos viven más tiempo en la oficina que en su casa. Pero no damos la dirección de la oficina, damos la dirección de nuestra casa. Ahí vivimos. Es nuestro lugar de residencia. Entonces la idea acá es que la palabra resida en nuestros corazones. Y esta es una responsabilidad que cada creyente debe permitir al Señor que esté ocurriendo.
que la palabra de Cristo more, y miren la forma, dice en abundancia. La palabra acá, abundancia, no solamente tiene que ver con la cantidad, con la medida, sino también tiene que ver con la influencia que la palabra de Dios tiene en nosotros al residir en nuestro corazón. Cuando la palabra de Cristo mora en nosotros, comienza a transformar cosas en nuestra vida. Cuando la palabra de Cristo mora en nosotros, comienza a cambiar la forma de pensar, cambiar la forma de ver la vida, cambiar la forma de tomar decisiones, porque nuestras valoraciones ahora son diferentes. Cuando la palabra de Cristo mora en nosotros, comenzamos a ver todos los entornos de nuestra vida de una manera diferente. La relación, las decisiones, las aspiraciones que tenemos comienzan a ser transformadas por el efecto, la influencia de la palabra de Dios en nuestra vida. Entonces, cuando Pablo dice que esto debe ser una realidad presente en la vida de los creyentes, nos está diciendo que esto es importante. Porque todo lo que vamos a ver después va a ser una consecuencia de que la palabra de Cristo esté morando en abundancia en nosotros. Una vez más, ese es un mandato en tiempo presente. No es algo que debí permitir un tiempo o que debo permitir ahora, sino que debo permitir siempre. Debo darle la bienvenida a la palabra de Dios en mi vida para que se quede conmigo, para que yo pueda estar expuesto a ella continuamente, para que ella pueda ser afirmada en mi corazón de manera permanente. Todos los que estamos acá, de alguna manera, tenemos algún tópico de interés, cosas que nos gustan, cosas a las que les prestamos atención, cosas a las que les dedicamos tiempo. Y después de un tiempo de estar expuestos nosotros a estas cosas, vamos volviéndonos de alguna manera expertos en el tema. Piensen, por ejemplo, en el ámbito de deportes. Creo que muchos de nosotros que nos gusta el fútbol, cuando somos expuestos al fútbol, a ver partidos, a ver historia del fútbol, lo que sea, podemos volvernos personas conocedoras al punto de poder incluso corregir a los comentaristas de la televisión. Y decir, mira, ahí se equivocó. Dijo que este jugador fue traspasado de tal equipo, pero no, venía de tal equipo antes. Nos volvemos expertos en el tema. O si de repente nos gustan temas de tecnología y comenzamos a leer y a estudiar y a ponernos al día sobre los avances, podemos nosotros conversar con otros con propiedad acerca de aquellos temas porque nos hemos dedicado tiempo a ello. Si a alguien acá le gusta dedicar tiempo a ver series de Netflix y está esperando la próxima temporada de tal serie, tiene que conversar. Ya viste, sí, detalles. Es así, ¿verdad? Cuando nos dedicamos a explorar, conocer cosas de cualquier entorno, con el tiempo vamos volviéndonos hábiles para poder hablar del tema. La pregunta es, si como cristianos nos hemos dedicado al conocimiento, el estudio, la lectura, la meditación de la palabra de Dios, al punto que ella ahora mora en abundancia en nosotros y es algo natural, espontáneo de nuestra vida. No tenemos que programar nuestro cerebro en modo religión o en modo bíblico o en modo cristiano para volver a la Escritura, sino que es algo tan natural, tan normal de nuestra vida que ese principio de la Escritura, habitando en nuestro corazón, ahora es algo que se expresa de forma normal, natural en nuestra vida. O sea, no tenemos que programar nada, es algo espontáneo. Surge porque mora en nuestro corazón. Y esta es una responsabilidad de cada creyente. Todos nosotros tenemos la responsabilidad y la bendición de que la palabra de Cristo puede estar habitando en nosotros de manera cada vez más abundante e influenciando cada vez más aspectos de nuestra vida diaria. El versículo 16 que hemos leído sigue diciendo que esta responsabilidad personal, que aunque es corporativa, es decir, todo creyente, la comunidad de fe la tiene, también cada creyente la tiene, luego se expresa de una manera comunitaria cuando dice el apóstol Pablo dos cosas. Número 1, enseñándoos, y número 2, exhortándoos unos a otros. La comunidad de fe se convierte en una oportunidad para que Dios siga cumpliendo sus propósitos de restauración en nuestra vida a través del diálogo y la interacción que tenemos unos con otros. Y esa relación debe ser una relación que crece y que se disfruta y que se valora, no solamente porque es el diseño de Dios para la vida cristiana, sino porque en medio de esas relaciones Dios va cumpliendo sus propósitos a través de estas dos prácticas, por lo menos acá en el versículo 16. Una, enseñarnos; otra, exhortarnos unos a otros. Y fíjense que aquí no dice el pastor exhortando a los hermanos, no dice el pastor enseñando a los hermanos, no dice el líder de jóvenes exhortando a los jóvenes, no dice el maestro de escuela dominical exhortando o enseñando a los niños de su clase. Eso puede pasar, pero ¿qué dice el versículo?
enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Creyentes, personas normales, sin cargos, sin títulos, sin posiciones eclesiásticas, simplemente creyentes, en quienes la palabra de Dios está residiendo de forma abundante y en su intervención, interrelación con otros cristianos, se va desarrollando una dinámica de enseñanza y exhortación mutua, unos con otros. Si observamos los términos, el versículo 16 nos habla de dos. Uno, enseñar. Este término tiene más la idea de instrucción, de instruir con la verdad de Dios, instruir con la palabra de Dios. Muchas veces cuando venimos a la fe y venimos de una vida donde Dios no ha estado presente, por supuesto, tenemos muchas preguntas. ¿Cómo debería manejar yo, ahora que soy cristiano, mi relación con mi esposo, mi esposa? ¿Cómo debería, ahora que soy creyente, manejar este aspecto de mi vida? Tenemos muchas preguntas y entonces aparece la oportunidad de que en la interacción con otros creyentes seamos instruidos con la verdad de Dios. ¿Sabes? La Escritura enseña tal cosa. La palabra de Dios nos dice tal cosa. ¿Sabes? Dios ha diseñado el matrimonio, la vida, lo que sea, de esta forma. Entonces entra un proceso de instrucción y de enseñanza, que no es un proceso formal solamente, o sea, no se da solamente del púlpito a la audiencia, no se da del salón de clases hacia la gente que está siendo instruida. Sí se puede dar ahí, pero se da también de forma espontánea en un café, donde dos creyentes se juntan a platicar y comienzan a compartirle uno a otro la vida. Y comienza uno a decirle, ¿sabes qué? Recordar lo que dice la Escritura en tal pasaje. O sabes, Dios enseña tal cosa en su palabra con relación a ese aspecto. Instrucción, enseñanza con la verdad. Todos necesitamos eso. Aunque tengamos mucho tiempo en la fe, necesitamos seguir siendo instruidos con la verdad de Dios. Seguimos siendo necesitados de tener más claridad sobre lo que Dios ha dicho sobre diferentes temas. Y esto es algo importante de notarlo. Esa es la primera reacción o resultado que viene cuando la palabra de Cristo está morando en nuestros corazones. Podemos hablar con otros, instruirnos unos a otros en la verdad. El siguiente verbo es exhortándoos. Y es una palabra interesante porque sí tiene que ver con la comprensión, con la mente, pero tiene una implicación emocional, si la queremos ver así. Es decir, impulsarnos a que esa verdad que conocemos se haga vida en la vida. Es decir, impulsarnos a vivir, a actuar, a decidir, a movernos en dirección de la verdad que conocemos. Entonces acá ya no es un aspecto cognoscitivo, simplemente instruir con la verdad, sino animar a otra persona a vivir conforme a esa verdad que conoce. Y estas cosas se dan en el contexto de relaciones. Porque, miren, verdad que a veces el problema con nuestra vida no es que no sabemos qué hacer. No es que no sabemos qué dice la Biblia al respecto, solo sabemos. ¿Cuál es el problema? Es ese impulso para poder actuar conforme a lo conocido. Ese es el tema. Sabemos qué hacer. Sabemos qué ha declarado Dios en su palabra con relación a este aspecto. Solo sabemos. Pero nos falta esa chispa, ese empuje, esa motivación, ese ánimo atrás de nosotros. Y claro, eso lo da el Señor. Pero muchas veces en esa comunidad de fe, Dios va a usar las relaciones para poder conectarnos con ese impulso de decir, hermano, ¿sabes qué? Yo voy a orar por ti. Para que eso que tú sabes que es la voluntad de Dios para tu vida, Dios te impulse a hacerlo. Para que tú puedas perdonar, para que tú puedas conectar con esa persona y hacer esto, etcétera. Se trata de cómo entonces en esa intervención cotidiana no solamente nos enseñamos la palabra, sino que nos animamos a cumplir la palabra. Y estas dos acciones el apóstol Pablo las enmarca dentro de una gran característica, dentro de un gran distintivo. Si ven el versículo 16, dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. O sea, no es de acuerdo a mis ideas que te voy a enseñar, hermano. No es de acuerdo a mis experiencias de vida que te voy a instruir, hermana. No es en ese diálogo de un creyente supuestamente más rodado, más maduro, más experimentado, que va a hablarle a un creyente más joven en la fe de acuerdo a sus propios conceptos. No, no es eso. Mira, yo lo que te recomiendo que hagas es esto. Yo lo que he hecho es esto. Y entonces la persona está oyendo un consejo, una enseñanza, o está siendo exhortado, está siendo animado a actuar de una manera, pero la pregunta es, ¿son estos conceptos, son estas enseñanzas, cosas que provienen de la sabiduría de Dios, que expresan la sabiduría de Dios, o son simples opiniones humanas? El apóstol Pablo lo que está diciendo es que si la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, nuestra enseñanza y nuestra exhortación
comunitaria, unos a otros, tendrá un distintivo: sabiduría de Dios. No sabiduría humana. No es, no te habló, pues no le hables, pues sí, que sienta lo que tú sentiste. No es, te trató mal, entonces hace esto para que veas cómo. Eso es el mundo. Esa es la pecaminosidad de la corriente de este siglo, afectando nuestros pensamientos para reproducir conductas que el Señor nos dice: tienes que morir a esas cosas como resultado de estar en Cristo. Pero eso es lo que escuchamos fácilmente, ¿verdad? Primero en nuestro propio corazón, que nos dice: así actúa, así hace. Luego nuestro propio corazón, que nos dictó una orientación concreta, eso se estimula con lo que nos dice el entorno, algún compañero, algún amigo, el compadre, quien sea, ¿verdad? Que nos dice: sí, está bueno, hacer eso. Y yo te añadiría esto más. Está bueno, no había pensado en eso. Y ahí vamos nosotros, siendo instruidos y siendo exhortados a actuar, pero sin sabiduría de Dios. Dios está ausente en todo ese proceso. Y aunque podamos creer que nos da claridad y dirección, no tiene nada que ver con el propósito de Dios. La idea es que venimos a una dinámica de relaciones en el reino, en la comunidad de fe, con esas luchas. Mira, yo lo que quisiera hacer es esto, y lo que me han dicho que se hace en estos casos es esto, pero yo sé que la Biblia no me manda en esa dirección. Tenés razón, hermano. Oremos para que Dios traiga paz a tu corazón, traiga ánimo a tu corazón. Entonces ahí se dinamiza este proceso relacional en el cual unos con otros vamos siendo enseñados y exhortados a vivir para Dios. Y el apóstol Pablo entonces está enseñando que esta responsabilidad individual que tenemos de darle la bienvenida a la palabra para que more en abundancia en nosotros, después se reproduce, se expresa en nuestra relación con los demás cristianos. Tanto lo que hacemos por otros como lo que otros hacen por nosotros también. No se trata solamente que yo me vuelvo una persona que instruye y que exhorta a otros a la acción. También yo necesito la enseñanza y la exhortación de otros para mi propia vida. No es que yo solamente doy, también necesito recibir en esta dinámica de los unos a los otros. Es una cosa combinada en la que todos necesitamos crecer. Pero tenemos que entender una realidad, que no es una realidad nueva, pero que se ha acentuado cada vez más en nuestra propia realidad de vida. Y es que las personas hoy en día tienden a estar más aisladas y desconectadas unas de otras. Tal vez esto lo escuchábamos nosotros de otros contextos, por ejemplo en Estados Unidos, donde habíamos ya escuchado que mucha gente había dejado de valorar la comunidad de fe porque decían que podrían edificarse a distancia. Pero hoy nosotros acá estamos viendo esa realidad también en nuestro propio contexto nacional, donde no solamente por motivos de prudencia algunas personas todavía no se reúnen, porque eso lo entendemos, sino que más allá de eso puede ser que haya una pérdida de valoración, de estima de lo que significa la comunidad de fe. O sea, yo no tengo que estar acá necesariamente, sentado, escuchando esto, para estar conectado con otros creyentes. Puedo hacerlo. Pero el problema es que a veces el pensamiento y los argumentos que damos para desconectarnos de una dinámica relacional son estos. Yo puedo orar a Dios en cualquier lugar y Dios me escucha. Y yo diría, sí, es verdad, claro. Cada uno puede orar a Dios donde quiera, donde esté, y Dios le escucha. Yo puedo adorar al Señor en cualquier lugar y el Señor recibe mi adoración. ¿Es verdad o no es verdad? Sí, es verdad, claro que es verdad. Yo me puedo ir a una montaña, un fin de semana, a Entre Pinos si quieren, o allá por el lado de la Ruta de las Flores, y ahí tener un devocional y exaltar al Señor. ¿Se puede hacer eso? Claro que se puede. Y alguien puede decir, yo puedo leer la palabra y edificarme con la palabra, y me voy al mar, y ahí estoy frente al mar viendo la majestuosidad de la creación de Dios, y ahí en ese contexto yo puedo exaltar a Dios. ¿Se puede o no se puede? Sí se puede, siempre y cuando no va a tener un combo aquí a la par con música tropical haciendo la interferencia y va a tener dificultades para concentrarse en lo que está leyendo. O sea, no se discute el tema de que si se pueda o no se puede hacer estas cosas, pero ¿saben lo que no se puede hacer así? Es la comunión unos con otros, es la vinculación unos con otros. Para eso necesitamos estar conectados. Y este es un elemento que creo yo, como cultura, como sociedad, cada vez más estamos perdiéndole valor. Las ciudades están llenas de personas solitarias, que ni siquiera se saludan, ni siquiera se conocen, y mucho menos
interactúan. Y poco a poco las congregaciones pueden estarse volviendo iguales, donde las personas llegan, quizás se saludan, pero no tienen una conexión real unas con otras. ¿Y saben qué es lo que a veces Dios usa, queridos hermanos, para conectarnos con otras personas? El dolor y el sufrimiento. Como cuando decía el pastor Obed, en nuestra humanidad no tenemos la respuesta, no tenemos la capacidad, no tenemos la fuerza, los recursos para salir solos de esta. Y necesitamos entonces abrir nuestras manos en dependencia y decir, orad por mí. ¿Me podés ayudar, por favor, a pensar qué podría ser? Gracias a Dios por esas cosas que nos van recordando el valor de la comunidad. Pero necesitamos saber que estamos ante ese desafío, donde la comunidad poco a poco va perdiendo valor y los creyentes necesitamos recordar el valor que ésta tiene en nuestra vida. Requisito, responsabilidad personal, que la palabra de Cristo more en abundancia en mí. Resultado relacional, podemos unos a otros edificarnos con la instrucción y con el ánimo, con la enseñanza y con la exhortación. Necesitamos crecer en ambas direcciones. Yo sé que la comunidad de fe no es perfecta, porque está llena de personas como nosotros, personas todavía imperfectas. Y yo sé que en esa dinámica de relación puede haber conflictos, puede haber tropiezos, puede haber cosas que no salen perfectamente, como en esta fábrica de ensamblaje donde todo está en su lugar. Yo sé que la experiencia de relacionarnos se parece mucho más a ese taller mecánico donde llegan carros chocados, pero es en medio de ese caos que Dios comienza a crear orden y cosas increíbles comienzan a pasar. A través de una dinámica de relaciones, de personas imperfectas en manos de un Dios perfecto que está haciendo en ellas y a través de ellas su perfecta voluntad. Y tenemos que entonces valorar la comunidad de fe, la amistad con otros creyentes, el acompañamiento con otros en nuestra vida espiritual. Y rápidamente solo quiero darles algunas ideas o algunos principios de por qué la comunidad debe ser valorada. Número 1, porque es el diseño de Dios para su iglesia. Eso debería bastarnos. Dios diseñó la dinámica de ser creyentes como una dinámica relacional, relación con Él, relación con otros. Y eso debería ser suficiente para decir, necesitamos valorar la comunidad. Segundo principio, la comunidad es valiosa porque nos afirma. Hemos pasado tiempos difíciles todo este año y eventualmente la vida es difícil todo el tiempo. Y cuando somos parte de una comunidad de fe, de creyentes, Dios nos afirma en medio de nuestros tiempos difíciles. Trae luz a nuestro entendimiento, trae ánimo a nuestro corazón. Hay compañeros, compañeras de oración. Hay personas que extienden sus manos y nos dicen, la carga es la misma, pero te ayudo a llevarla y vas a ver que pesa menos, porque voy contigo caminando lado a lado. La comunidad nos afirma, porque cuando estamos centrados en un aspecto de nuestra realidad, la comunidad nos hace ver el cuadro completo y recordar que Dios es fiel. Recordar que hay algo más allá de este aspecto particular en el que yo me estoy enfocando con dolor. En tercer lugar, la comunidad nos forma, porque es en esa dinámica de relaciones que somos ejercitados en la misericordia, la compasión, la empatía, la paciencia, el perdón. Cosas que son necesarias, pero que solamente se ponen de verdad en marcha en un contexto de relaciones. La comunidad, finalmente, es importante porque Dios obra en ella y a través de ella. Y esto es bien importante. Es bien importante. Dios obra en ella y a través de ella. Helen Keller, esta escritora norteamericana, que era sordo-ciega y que probablemente por su discapacidad nadie pensó que ella pudiera generar algún aporte positivo. Nada que ver, fue todo lo contrario. Si quieren leer sobre ella, hay grandes cosas que uno puede ver, aprender. Pero ella dijo algo una vez: mis amigos han hecho la historia de mi vida. De mil maneras han transformado mis limitaciones en enormes privilegios y me han permitido caminar serena y feliz en la penumbra de mi privación. Me han permitido caminar serena y feliz en la penumbra de mi privación. Una mujer discapacitada, pero que gente que ella fue encontrando a su lado en su camino durante la vida, le permitieron caminar, como ella dijo, serena y feliz en medio de la penumbra de su privación. Así es la vida. Todos tenemos alguna penumbra de privación, de una manera o de otra.
Tal vez no sea una privación física, pero tal vez es una privación emocional, o material, o familiar, o todas las anteriores juntas. Y ahí estamos nosotros como personas con golpes, con heridas, con dolor todavía sangrantes, puestas por Dios en un contexto de relaciones, para que ese sea el entorno en el cual Dios traiga sanidad, dirección, ánimo y aliento al corazón. Por eso necesitamos valorar la comunidad como Dios la valora, porque Él diseñó la vida del hombre para que fuera una vida de comunidad. La primera cosa que dice Génesis, en aquel relato perfecto de creación, donde todo era bueno y era bueno en gran manera, la primera cosa incompleta, buena, no buena, que Dios encontró fue: no es bueno que el hombre esté solo. Y no habla esto del matrimonio en primera instancia, habla de relación de otro con uno que es igual a mí. No es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que el creyente esté solo, no es bueno que el creyente camine en la vida solo, porque se está perdiendo muchas cosas que Dios planeó para él en ese taller de imperfecciones que están siendo reparadas por Dios a través de la cruz y a través de la comunidad. Solo para terminar esto, y tú que estás viendo esto también te lo pregunto. Levanten su mano si alguien alguna vez acá ha sido bendecido, tocado con bendición en su vida a través de alguien más en la comunidad de fe. Levanten su mano solo si esto pasó alguna vez en su vida. Entonces de lo que estamos hablando es algo que hemos vivido, ¿verdad? No son conceptos, no son ideales, son realidades que hemos experimentado. Alguien más fue un instrumento de Dios para tocar nuestra vida. Y Dios sin duda quiere usar nuestra vida para tocar la vida de alguien más. Pero como mi vida, si soy tan imperfecto, no conozco mucha Biblia, soy alguien que recién va llegando a la fe, ¿cómo Dios va a usar mi vida? Por supuesto, porque es Dios quien la usa, dándolo mucho o poco que tengamos para el bien de los demás. Los unos a los otros, instrúyanse y anímense a caminar en dirección de la instrucción. Pero ¿cuál es el requisito fundamental? La palabra de Cristo resida en abundancia en vosotros, para que lo que tú enseñes y aquello a lo que tú animes sea algo que esté cubierto con la sabiduría de Dios para la vida.